Bueno, familia, sumamente feliz y agradecida de tenerlos nuevamente por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es ese paso a paso que yo seguí para romper el ciclo del miedo. Si tú no me conoces todavía, mi nombre es Alejandra Silva y pasé de ser una persona sumamente tímida, insegura, con ansiedad social, con muchas adicciones, con relaciones caóticas e incluso con un diagnóstico psiquiátrico que ameritaba medicación de por vida en teoría. Y pasé de eso a vivir en propósito, a crear ingresos a través de redes sociales con 2 emprendimientos, a dejar atrás todas esas situaciones del pasado, cero medicación y creciendo cada vez más. Así es que por eso te comparto ese paso a paso que yo seguí y que me ha llevado del punto A al punto B, donde cambié totalmente las cosas de manera radical. Así es que vamos de lleno con eso, ¿sí? Primer punto, dejar de infoxicarme. Chicos, si ustedes están tomando un poquito de información por aquí, un poquito de información por allá, escuchando a aquel mentor, escuchando a la otra mentora, lo único que van a hacer es infoxicarse de tanta información y que se les nuble la mente, ¿sí? Ese proceso que ustedes tienen que llevar no se trata de tener o de absorber tanta información, sino de tomar la información de calidad y centrar el foco ahí, quitando todo el ruido del medio, ¿sí? Si nosotros seguimos recibiendo demasiada información y además de recibir demasiada información por todos lados, no la aplicamos, no vamos a pasar a un siguiente nivel, ¿sí? Así es que necesitamos eliminar todo aquello que no nos está permitiendo que nuestra mente empiece a fluir de manera apropiada con la información. No consumas más información si no estás dispuesto a aplicarla tampoco, porque lo que te hace empezar a transformar tu vida es la aplicación. Puedes pasar años leyendo libros, escuchando podcasts de crecimiento personal, asistiendo a terapias y no cambiar verdaderamente si no accionas. Otra cosa es dejar de estar enfocándote tanto en investigar acerca de los traumas, de los conflictos y de todas esas situaciones del pasado, porque muchas veces por querer sanar, lo que haces es estar revictimizándote una y otra vez. Y recordemos que hacia donde va la atención, va la energía. Si tú estás enfocada o enfocado en el pasado constantemente y no estás en la construcción de tu versión elevada, no permites que se creen nuevas conexiones neuronales, sino que se refuercen las viejas conexiones de miedo. Aunque tu intención sea sanar, estás centrando el foco ahí y eso hace que crezca más la herida, ¿sí? Punto 2. Elegir a quién escuchar. Si ya decidiste dejar de intoxicarte de tanta información, ahora tienes que elegir un mentor, una persona que te demuestre con hechos, que te demuestre con acciones, que te demuestre con su vida, que haya pasado de un punto A a un punto B en eso que tú quieres mejorar y que de verdad pueda enseñarte y vivenciar la información que predica. Hay muchas personas en redes sociales hablando de muchos temas, pero que no han encarnado esa información que están predicando. Así es que investiga acerca de sus historias, escúchalos y si está alineado con tus valores y con lo que tú quieres mejorar, empieza con él, ¿sí? Punto número 3, entrar en un contexto de poder. Tú ya elegiste el mentor, ahora tienes que involucrarte en el contexto de él, donde esté con más personas a las cuales les da clase para que tú empieces a recibir esa nueva retroalimentación y que tus neuronas espejo también empiecen a funcionar de manera efectiva, ¿sí? Al ingresar ahí, a ese contexto, no solo te vas a contagiar del sistema de pensamiento de tu mentor, sino de su energía, y tienes que aprovechar los contextos de poder. Pero no es solo de ingresar, es de equilibrar el balance entre el dar y recibir. Si tú únicamente recibes información en esos contextos de poder, te vas a volver a infoxicar. La vida es un balance, un equilibrio, ¿sí? Si estás recibiendo, tienes que dar, porque el dar es el que cierra ese ciclo de aprendizaje y lo complementa, ¿sí? Si tú no estás aportando en ese grupo, te vas a estancar. ¿Y qué es dar? Compartir tu opinión, compartir tus avances, compartir tus logros, cuestionar, encarnar esa información que estás recibiendo y aplicarla. Eso es dar.
Ahí te das cuenta, ¿no? Cómo es el balance entre el dar y recibir. Recibiendo información, vamos a llegar al punto número 1, que era, deja de infoxicarte. Estás recibiendo información y no aplicas. Entonces, todos somos energía. Y si tú estás aplicando, estás compartiendo tus logros, lo estás haciendo constantemente, tú no sabes a quién de ese grupo también puedes inspirar. Al final todos están conectados y es un servicio que tú también haces. Así tienes que verlo. Entonces, en la medida en que tú das, recibes más, amplías tu capacidad de dar y recibir. De eso se tratan los contextos de poder. Ahora vamos con el siguiente punto, desarrollar la capacidad de aprender y repetir la información que estás recibiendo y que te va a ayudar a crecer, principalmente los pilares básicos de tu mentor. ¿Y qué es desarrollar la capacidad de aprender? Primero que nada, ser honesto radicalmente contigo al reconocer que hay algo que no sabes y es por eso que las cosas no te están saliendo bien, porque a veces nos ponemos a leer libros y nuestro mentor nos dice, hay que hacer ciertas cosas y nosotros decimos, pero eso yo ya lo sé. Pero si tú no tienes los resultados de tu mentor, es porque en realidad no sabes, aunque lo hayas leído, no lo has encarnado. Entonces tienes que aprender a ser honesto contigo mismo y empezar a replicar las acciones y todo lo que te dice tu mentor. Tu capacidad de aprender es igual a la voluntad de aprender y la voluntad para aceptar los cambios. La voluntad de aprender es que tú estés dispuesto a dejar la gratificación inmediata que te puede dar estar en tu celular scrolleando toda la noche y decidir tomar la información que necesitas tomar para aprender. Entonces yo dejo a un lado las redes sociales y me tomo media hora diaria o lo que tú quieras para estudiar esta información, para empezar a integrarla y que se empiecen a desarrollar las conexiones neuronales. Pero si no tienes voluntad de aprender, vas a decir que no tienes tiempo. Y esa excusa no existe. Tiempo siempre existe para nuestras prioridades y tu prioridad principal debería de ser desarrollar tu mentalidad para tener una mejor calidad de vida y así poder compartir de manera plena con las personas y en todos los ámbitos de tu vida. Si tú no estás bien, no vas a poder estar bien con lo demás. Entonces tienes que empezar por ti. Y si no tienes tiempo para ti, ¿en qué estás entonces? La voluntad de aprender es eso, el elegir conscientemente, adentrarte en ese proceso y encontrar el momento para hacerlo. No hay más. Si no estás encontrando el momento es porque no quieres cambiar y necesitas aceptar que no lo quieres y dejar de poner excusas de la falta de tiempo, de que otras personas te distraen, de que no se puede hacer cualquier excusa. No existe cuando tú quieres lograr tus metas. Y la voluntad para aceptar los cambios quiere decir que te van a decir un proceso que tú tienes que llevar, acciones puntuales que tú tienes que hacer. Si solo estás dispuesto a aprender, pero no estás dispuesto a aceptar los cambios en tu vida que necesitas tomar, entonces realmente no tienes desarrollada la capacidad de aprender. Porque la capacidad de aprender no es solamente recibir información, es tener la voluntad para tomarse los espacios de aprender y tener la voluntad para empezar a tomar las acciones que tienes que tomar y que sabes que te van a llevar al resultado deseado. Y aquí en este punto lo más importante es la repetición constante de la información que estás recibiendo, empezar a encarnarla, repetir diariamente, escuchar tus audios, escuchar los podcasts recomendados por tu mentor. Las conexiones neuronales no se crean con una vez que tú hagas las cosas. Tienes que sostener las acciones en el tiempo. Eso es muy importante. No abandones. La constancia te va a premiar. El siguiente punto, reconocer que todo inicia en la mente y asumir el 100% de la responsabilidad. Chicos, ya les he dicho en otros videos que nosotros no vemos la realidad tal como es. La vemos en base a nuestros viejos archivos mentales, es decir, a nuestras creencias. Entonces, eso te da la pauta si tú observas un problema u observas una oportunidad ante una misma situación. No hay más. Si tú en tus archivos mentales tienes información que no te sirve,
porque has estado centrando el foco de atención en creencias limitantes. Entonces, cada vez que tú veas algo en tu mundo externo, tu cerebro va a ir a tus archivos mentales, va a tomar esa información y va a decir, ok, esta persona le está poniendo foco de atención a que no puede hacer las cosas, a que todo es un problema y no una oportunidad, a que no es suficiente. Ok, entonces filtramos todos los estímulos de afuera y encontramos la evidencia para reafirmar lo que dice, porque nuestro cerebro no busca la realidad, busca reafirmar las ideas que nosotros tenemos en la mente y a las que les hemos dado foco de atención en el pasado. Entonces se trata de que tú aceptes la responsabilidad total de la situación actual en la que estás y entiendas que no se trata de lo que sucede en el mundo externo, se trata de la manera en que tú percibes la vida. Ante un mismo conflicto, ante una misma situación, pueden haber personas que lo vean totalmente distinto y que entiendan la oportunidad y avancen, o que se queden estancados para siempre. Entonces, todo inicia en tu mente. Lo que tú estás percibiendo ahora, ¿sí? No es la realidad absoluta, es tu pasado, ¿sí? Porque lo que tienes en tu presente es un cúmulo de ideas, pensamientos, emociones, decisiones e intenciones que fuiste acumulando a lo largo del tiempo y que te han llevado a la situación que estás viviendo. Entonces, si tú quieres cambiar las cosas, cambiar tu futuro, debes dejar de centrar el foco de atención en esas mismas viejas historias, porque si no vas a replicar tu pasado en tu futuro. Y eso le pasa a mucha gente que termina, por ejemplo, una relación y dice, es que esta persona era así, es que no me agradaba esto, no me agradaba lo otro, y entra en ese ciclo de juicio, victimismo, no toma responsabilidad y empieza a incrementar la bola de negatividad, y entonces luego resulta con otra pareja que tiene los mismos patrones de conducta del anterior, porque con sus pensamientos y decisiones amplió aún más la bola de negatividad y replicó su pasado en su futuro. Entonces tienes que cortar ese ciclo. Vamos con lo siguiente. Dejar de centrar el foco de atención en el miedo. ¿Qué es lo que alimenta el miedo? Criticar, juzgar, quejarse, victimizarse. Todo esto alimenta el miedo. Yo sé que tú has pasado posiblemente algunas situaciones difíciles como las pasé yo en el pasado. Si yo hubiera estado alimentando la queja y el juicio constante por lo que me estaba sucediendo en ese momento, estaría replicando lo mismo, ¿sí? Incluso tendría todavía el mismo diagnóstico y quizá consumiendo la misma medicación, con una mala calidad de vida. Entonces, para poder transformar tu vida, tú tienes que dejar de estar juzgando las situaciones actuales para cortar esa negatividad y empezar a aumentar la bola de energía positiva, empezar a centrar el foco de atención en otras cosas, porque mientras tú más juzgas, más criticas, más te quejas, más te victimizas, lo único que haces es reforzar las mismas conexiones neuronales que te han llevado a la situación en la que estás. Ahora, centrar el foco en mi mejor versión. En la medida en que tú identificas qué cualidades internas quieres desarrollar, centras el foco de atención ahí y tomas las acciones que necesitas tomar y sigues alimentando tu mente con esa nueva información de poder. Va a llegar un punto en que si tú lo haces de manera consistente en el tiempo, todas esas ideas limitantes se van a barrer a través de la poda sináptica, que es cuando tu cerebro identifica que hay conexiones neuronales que ya no son de utilidad porque tú no has centrado el foco de atención ahí y se debilitan automáticamente. Chicos, hemos pasado, y digo hemos porque yo pasé muchísimo tiempo en terapia, pasé muchísimo tiempo investigando, teniendo lecturas que a final de cuentas no me ayudaban a salir de la situación en la que estaba, porque solo replicaba lo mismo, ¿sí? Si tú te pones a ver, bueno, una persona que padece tal cuestión, demos un ejemplo, la ansiedad. Tú padeces de ansiedad. Estas son las características de la ansiedad. Esto, 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 esto. Entonces tú lo estás repasando, lo estás identificando en ti, te pones a observar si tienes esas cosas o no las tienes, te pones a investigar más acerca de eso, te asustas con la información que estás viendo y piensas que te puede pasar a ti,
todo eso hace que aumente aún más esa bola de negatividad. Entonces lo que tú tienes que hacer es empezar a quitarle el foco, pero de manera consciente, porque no se trata de reprimir, no se trata de, bueno, cierro los ojos y me voy por otro lado. No, se trata conscientemente de decidir, bueno, esto está sucediendo en este momento, pero no me define, no me define. Yo elijo el sistema de pensamientos que rige mi vida y esto no lo acepto, no me es útil. Te empiezas a enfocar en lo que sí te sirve y en lo que te va a ayudar a construir tu versión elevar. Hay personas que no confían en su potencial. Los seres humanos tenemos un potencial inherente y nuestro cuerpo ya tiene todo lo que necesitamos para procesar efectivamente las emociones. Lo que pasa es que se están alimentando de la información que no es la adecuada y se están alimentando también de la queja, del juicio, del victimismo, de todas esas cosas que a final de cuentas los van a hacer permanecer en el ciclo del miedo. Y todo esto está aterrizado a tierra porque es comprobable científicamente. Tú creas conexiones neuronales, las fortaleces cada día con las decisiones y las acciones que tú tomas. Entonces tienes que cuidar todo eso para empezar a mejorar radicalmente. Si tú quieres tener un pequeño cambio y avanzar un poquito y regresar a la misma zona de confort, entonces no sigas este paso a paso. Pero si tú quieres un cambio radical, tienes que ser radical con tus acciones y radical con empezar a introducirte en contextos con personas y con información que verdaderamente te lleve a tener esos cambios de manera más rápida. Ahora lo siguiente, cuando la emoción es muy fuerte, practicar el dejar ir. Generalmente, cuando viene una idea limitada, lo que tú puedes hacer es decir, basta, cancelo, esta idea no es útil para seguir encarnando a mi versión elevada. La dejas ir. Pero hay momentos donde esa idea está anclada a una emoción muy fuerte, a una energía muy fuerte. Entonces, antes de cancelar, es importante que tú hagas la práctica del dejar ir. No sé si conoces los libros del doctor David Hawkins, te recomiendo el dejar ir. Ahí explica la práctica paso a paso, ¿sí? Pero te lo voy a decir de manera breve. Cuando tú sientes muy fuerte esa emoción, por ejemplo, alguien que tenga miedo a grabarse a cámara, siente demasiado fuerte esa emoción, cancela, pero de todas maneras ir igual, entonces lo que necesita hacer es visualizarse estando en esa situación, ¿sí? Cerrar los ojos y empezar a sentir las sensaciones del cuerpo. En la medida en que te conectas con las sensaciones del cuerpo, abandonas esa visualización y cualquier idea y centras el foco de atención en tu cuerpo. A veces se despierta un nudo en la garganta, un malestar en el estómago, porque tu cerebro no identifica si lo que estás imaginando lo estás viviendo o solamente es una proyección de tu mente en ese momento, ¿sí? Entonces da igual si tú estás en la situación o la estás imaginando. Entonces te puedes introducir en esa situación sin estar ahí para hacerlo en una zona segura primero. Entonces, cuando empiezas a sentir las sensaciones corporales, simplemente las permites sin resistencia, con tus ojos cerrados, como quieras, y empiezas a respirar y a permitir. El dejar ir se trata de permitir, de no poner resistencia, porque no le tenemos miedo al miedo, sino le tenemos miedo a sentir las sensaciones corporales relacionadas con el miedo. Es decir, una persona que tiene miedo a hablar en público no tiene miedo al miedo, tiene miedo que las personas noten que está temblando, tiene miedo a sentir ese vacío en la boca del estómago. Todo se trata de las sensaciones corporales, pero tu sistema nervioso se va alineando en la medida en que tú te vas introduciendo en esos contextos de manera gradual. Entonces, cuando tú sales de la zona cómoda y te vas exponiendo, mientras lo haces más y más, tu cerebro ya lo identifica como una zona de comodidad. Cada vez te sientes más seguro, te tienes que exponer. Solamente de esa manera se rompe el miedo. Y si no, lo puedes hacer todavía en el contexto real, lo puedes hacer a través de la técnica del dejar ir. Como te dije, cierras los ojos, imaginas la situación, la traes a tu mente
Cuando ya te conectas con las sensaciones del cuerpo, sueltas el pensamiento y la imagen y te quedas sintiendo, simplemente sintiendo las sensaciones corporales para que te vayas acostumbrando a eso, permitiéndola sentir, porque esa ola de negatividad la traes desde hace mucho tiempo por estar negándola, por estar huyendo de ella. Y lo que hace que puedas transformar las cosas es que lo enfrentes, que lo sientas, que lo aceptes y que des el siguiente paso, ¿sí? De eso se trata la técnica del dejar ir. Y luego de hacer la técnica, lo más importante es que tomes esa acción incómoda que necesitas tomar, porque la técnica te va a dar una mayor confianza y una mayor voluntad para atravesar el miedo. Pero si no tomas la acción nunca, te vas a quedar estancado para siempre, ¿sí? Chicos, eso es todo. Si ustedes quieren profundizar muchísimo más en estos temas, pueden ingresar a mi contexto de poder, trascender el miedo. Les dejo el enlace abajo. Es un grupo que de momento es gratuito, pero se va a convertir en una membresía de pago. Ahí comparto todo lo que yo sé acerca de cómo transformar tu mentalidad y dejar atrás el miedo. Así es que aprovechen en estos días, chicos. Ahí comparto sesiones cada miércoles con mis alumnos y les estoy compartiendo los pilares de mi programa. Ellos pueden acceder al programa de momento de manera gratuita. Así es que si tú quieres hacerlo, aprovecha ahora. Te lo estoy avisando porque luego se vuelve de pago, ¿sí? También te dejo el enlace de mi Instagram si quieres conocer mi historia, si quieres conocer mi día a día, lo que yo comparto, lo que yo hago para trascender cualquier temor. Ahí te lo dejo. Y por último, te dejo el enlace para que puedas preguntar acerca de mi pack de sesiones 1-1 para trascender el miedo. Esto es solamente para personas 100% comprometidas y que de verdad quieran cambiar radicalmente su vida y que estén cansados de estar procrastinando, de estar dejando sus sueños por un lado, de estar postergando, de estar permitiendo que el miedo les gane en los ámbitos de su vida. Así es que si estás comprometido, pregúntame y te comparto la información. Te espero adentro.